Atenas. El nombre todavía resuena como sinónimo de luz, razón y belleza. Las columnas del Partenón, elevadas hacia el cielo como si quisieran desafiar a los dioses, siguen atrayendo a millones de visitantes cada año. Allí se declamaron discursos sobre la justicia, allí se esculpieron ideales de perfección humana. Pero, ¿qué sucede si miramos más allá del mármol reluciente? Si nos adentramos en las calles estrechas donde la historia oficial guarda silencio. Lo que encontramos es un contraste brutal. La ciudad que inventó la democracia, al mismo tiempo perfeccionó la maquinaria de la explotación sexual más cruel que el mundo antiguo haya conocido. Mientras Sócrates debatía sobre la virtud en el ágora, a pocas manzanas miles de mujeres y niñas eran reducidas a mercancía, obligadas a entregar su cuerpo en burdeles, donde el precio de una noche equivalía al de 2 panes de cebada. Aquellas mujeres, llamadas pornai, vivían una rutina que no conocía descanso. 6, 8, 10 hombres por día. Sus cuerpos, celebrados en la escultura y en la pintura, eran en la realidad desechados como trapos sucios después de cada jornada. El cansancio, el dolor y la humillación eran el pan cotidiano. La sociedad que exaltaba la belleza en mármol destruía sin piedad la carne viva. Aquí emerge una paradoja que incomoda, cómo una cultura capaz de inventar la filosofía, la tragedia y la democracia podía aceptar sin conflicto esta violencia sistemática. El historiador podría responder que se trataba de otro tiempo, otras costumbres. Pero esa respuesta, lejos de cerrar la herida, la abre aún más, porque revela un mecanismo universal, la capacidad humana de construir templos de virtud sobre cimientos de sangre. Lo que en Atenas era el burdel, hoy se refleja en otras formas de mercantilización del cuerpo y del sufrimiento. Imaginemos las calles atenienses al caer la tarde. Las luces de las lámparas de aceite dibujan sombras sobre los muros, y entre el bullicio del mercado resuena un eco más oscuro. Pasos apresurados de clientes, sollozos ahogados tras telas raídas, el tintinear de monedas entregadas con indiferencia. Para muchos ciudadanos, visitar a una pornai era tan trivial como comprar fruta. La transacción borraba cualquier rastro de humanidad en la mujer que la sufría. La democracia naciente se sostenía en la exclusión radical de quienes no eran reconocidas como personas. Lo más perturbador es el silencio posterior. Durante siglos, estas historias no se enseñaron en las escuelas, ni se incluyeron en las guías turísticas. El mármol del Partenón se convirtió en símbolo eterno, mientras las huellas de aquellas mujeres desaparecieron. Pero si uno camina hoy entre las ruinas, parece escuchar todavía los susurros de sus voces, las súplicas y los gritos que se mezclan con el viento. La ciudad que presume de ser cuna de la razón, guarda en sus entrañas un cementerio invisible de carne y de memoria. Desde una mirada psicológica, la situación de las pornai revela mecanismos de supervivencia extremos. Muchas aprendían a fragmentar su mente, a separar el cuerpo de la conciencia para soportar lo insoportable. Este desdoblamiento no era un lujo, sino un instinto vital. De esa manera, podían resistir día tras día, sin enloquecer del todo. Y sin embargo, ese mismo recurso generaba una paradoja. Las salvaba a corto plazo, pero las condenaba a una existencia espectral, donde el yo quedaba reducido a cenizas. En el plano social, la prostitución esclava funcionaba como válvula de escape para las tensiones masculinas en una sociedad profundamente patriarcal. El ciudadano libre ejercía su derecho de voto en la asamblea y luego su derecho de dominio en el burdel, dos caras de la misma moneda, la libertad de unos edificada sobre la esclavitud de otras. El contraste es tan brutal que obliga a cuestionar la noción misma de democracia. ¿Puede llamarse libre una comunidad que construye su bienestar sobre cadenas invisibles? La filosofía moderna nos enseña que la grandeza cultural y la barbarie moral no son opuestos,
sino compañeros de viaje. Atenas lo demuestra. El Partenón y el burdel, Sócrates y la pornai, convivían sin contradicción aparente. Esa convivencia sigue interpelándonos. En la era digital, donde la pornografía se consume a golpe de clic y la miseria se convierte en espectáculo viral, ¿no repetimos acaso el mismo patrón? El sufrimiento ajeno, empaquetado como entretenimiento, circula con la misma naturalidad que el vino en los banquetes atenienses. Por eso, contar esta historia no es un capricho arqueológico, es un acto de memoria y resistencia. Dar voz a quienes fueron silenciadas significa romper la complicidad del olvido. Significa reconocer que la democracia más brillante de la antigüedad tuvo un precio: la carne de miles de mujeres invisibles. El mármol se conserva, la carne se descompone, pero en la memoria colectiva, ambas deben pesar lo mismo. Al final, Atenas fue dos ciudades en una, la que iluminó al mundo con ideas y la que oscureció la vida de incontables mujeres. Entre esos polos se mueve nuestra narración, buscando en la penumbra las historias que los cronistas oficiales enterraron. Porque solo al enfrentarnos con esa dualidad, podemos comprender la magnitud del horror y tal vez reconocer en él un espejo incómodo de nuestro presente. En el corazón de Atenas, junto a los mercados donde se vendían aceitunas, cerámicas y armas, existía otro mercado mucho más siniestro, el de cuerpos humanos. Allí no se negociaban objetos, sino destinos. Niñas de 10 o 13 años, arrancadas de sus hogares o compradas a comerciantes extranjeros, eran exhibidas como mercancía. Algunas provenían de Tracia, otras de Asia Menor o de aldeas griegas empobrecidas, entregadas por familias incapaces de alimentarlas. El precio de una vida podía ser tan bajo como el de una mula vieja. Desde ese momento, la cadena de la explotación se cerraba sobre ellas sin posibilidad de escape. El primer acto de propiedad era brutal y simbólico: la marca con hierro candente. Un hierro al rojo se aplicaba sobre el muslo, dejando una cicatriz que no era simple herida, sino declaración pública. Esa carne ya no pertenecía a la niña, pertenecía a un dueño. Como un sello sobre una ánfora, la marca convertía al cuerpo en objeto de inventario. En los registros judiciales se mencionan estas cicatrices como prueba de propiedad legítima, de la misma manera que se mostraba un título de tierras o una escritura de casa. La humanidad quedaba reducida a un simple código de propiedad. La rutina dentro del burdel era despiadada. Había pocas horas para dormir, apenas un rincón oscuro compartido con otras esclavas. Las habitaciones eran húmedas, sin ventilación, llenas del olor penetrante de sudor, vino barato y cuerpos agotados. No existían muros sólidos que separaran un acto de otro. Solo cortinas sucias o esteras raídas creaban la ilusión de intimidad. Muchas veces, mientras una mujer atendía a un cliente, otra esperaba al lado, escuchando los gemidos y los golpes, como si la humillación debiera compartirse. El dolor individual se convertía en espectáculo colectivo. Los dueños calculaban cada movimiento como si administraran una fábrica. Una pornai debía atender a un número mínimo de hombres por día. 6 era lo habitual, 10 era lo deseado. El precio estaba regulado. Una noche costaba lo mismo que un par de panes de cebada. Era un negocio con tarifas fijas, conocido por todos los ciudadanos. Las monedas recogidas al final de la jornada no iban a manos de la mujer, sino al cajón del burdelero, quien después entregaba los impuestos a la ciudad. En Atenas, la prostitución esclava no era una actividad oculta, sino una fuente de ingresos tan respetable como la venta de trigo o de cerámica. En los discursos de oradores como Lisias o Demóstenes se percibe la aceptación social de este sistema. Nadie lo consideraba indigno. Era un engranaje más en la máquina económica y política de la polis. El burdelero podía enriquecerse, el Estado cobraba impuestos
y el ciudadano libre saciaba sus deseos sin cuestionar nada. La democracia que discutía sobre justicia y virtud no veía contradicción en financiarse con la sangre de las Pornai. La idea de libertad era exclusiva, reservada para quienes podían votar en la asamblea. Las demás existencias eran invisibles, toleradas solo como instrumentos de placer o de ganancia. Desde un ángulo psicológico, esta realidad generaba un doble efecto. Por un lado, la Pornai aprendía a suprimir cualquier expectativa de futuro. Vivía en un presente continuo de desgaste, donde cada día era idéntico al anterior. Por otro, la sociedad entera construía un muro de indiferencia. Los clientes podían contemplar a una mujer marcada, agotada y aún sangrante, y no sentir compasión alguna. La cosificación era total. La marca en el muslo era también una marca en la conciencia colectiva. Enseñaba a ver el cuerpo femenino no como sujeto, sino como objeto, como herramienta desechable. Si observamos con ojos modernos, este sistema no es tan ajeno como parece. En la trata de personas actual, en la prostitución forzada de niñas migrantes o en los campos clandestinos de explotación sexual, se repiten los mismos patrones. Desarraigo, marca, ya no con hierro, sino con tatuajes o documentos falsificados, deuda impagable y control absoluto. La diferencia es tecnológica, no ética. Atenas no inventó la explotación, solo la institucionalizó con un nivel de frialdad que aún nos estremece. Un testimonio reconstruido a partir de inscripciones y crónicas sugiere que incluso las propias mujeres interiorizaban su condición como un destino inevitable. Una de ellas, grabada en una tablilla, dejó escrito: «No tengo nombre, soy lo que ellos compraron». Esa frase resume la violencia más radical, la negación del yo. Cuando la identidad desaparece y solo queda el valor comercial, ya no existe persona, solo producto. El mármol del Partenón pudo haberse financiado en parte con los impuestos recaudados de estos burdeles. Así, cada columna perfecta guarda en silencio la sombra de un cuerpo marcado con hierro candente. Recordarlo no es destruir la gloria de Atenas, sino verla en toda su complejidad. Una ciudad de filósofos y dramaturgos, pero también de verdugos disfrazados de empresarios. Una cuna de democracia que definía su grandeza excluyendo a miles de voces que nunca pudieron hablar. En esa paradoja late la verdad más oscura de la historia. La civilización no elimina la barbarie, la organiza. Atenas no ocultó sus burdeles, los reguló. Y en esa regulación, en ese engranaje preciso, vemos el rostro más frío de la violencia. Cuando se convierte en rutina, cuando se transforma en estadística, cuando un hierro candente sustituye al nombre. Negarse en un burdel ateniense no era una opción. El más mínimo gesto de resistencia se castigaba con violencia calculada, exhibida sin pudor ante otros esclavos y clientes. Los látigos de cuero trenzado se descargaban sobre las espaldas desnudas. Las varas golpeaban hasta entumecer los músculos, y el hambre de 3 días era impuesto como advertencia ejemplar. Estas escenas no se ocultaban en rincones oscuros. Eran públicas, visibles, casi teatrales. Los presentes miraban, algunos reían, otros aplaudían. La humillación se transformaba en un ritual de iniciación. La nueva esclava aprendía, desde el primer día, que su dignidad había dejado de existir. Los dueños llamaban a esto corrección de carácter. Bajo ese eufemismo se escondían torturas planificadas para quebrar la voluntad. Ataban a las mujeres a postes de piedra en los patios, obligándolas a soportar el invierno con ropa empapada o el verano abrasador sin una gota de agua. Las cargaban con pesos imposibles hasta que las rodillas cedían. Los golpes no provenían solo de látigos, sino de objetos cotidianos, copas de vino, mangos de cuchillos, mazas de madera. Cada instrumento del banquete podía convertirse en arma. Y lo más perturbador era que los clientes podían pagar extra para infligir daño.
Se arrancaban dientes, se cortaban rostros, se dejaban quemaduras con aceite hirviendo. La cicatriz se volvía un sello de posesión, una firma en la carne que declaraba: «Esto es mío». En algunas ocasiones, la crueldad se organizaba como competencia. Varios hombres se turnaban para someter a una mujer que intentaba defenderse, mientras otros apostaban quién lograría hacerla gritar primero o quién la dejaría inconsciente. Vasijas pintadas del siglo V a.C. muestran estas escenas como si fueran juegos atléticos, con cuerpos entrelazados bajo la mirada de espectadores sonrientes. Inscripciones encontradas en paredes de burdeles relatan hazañas de quienes presumían de haber causado el mayor sufrimiento. Así, la violencia no solo era tolerada, se convertía en producto, en entretenimiento, en trofeo. Este fenómeno revela algo inquietante sobre la psicología colectiva, la capacidad de normalizar el dolor ajeno hasta convertirlo en espectáculo. Lo que para una pornai era la destrucción de su ser, para el público era diversión compartida. El sufrimiento femenino se estetizaba, se transformaba en un lenguaje cultural que reforzaba el poder masculino. La risa era la coartada moral. Al reír, el espectador borraba la gravedad del acto, lo convertía en juego. Esa risa legitimaba la violencia. Si trasladamos esta lógica a la modernidad, el espejo resulta perturbador. Hoy, los videos de agresiones circulan en redes sociales, acumulando me gusta y comentarios. La violencia filmada y compartida se convierte en contenido. El algoritmo premia lo impactante, lo morboso, lo cruel. Como en Atenas, el dolor de otro se mercantiliza y el espectador, detrás de la pantalla, se siente inocente porque solo observa. Cambian las herramientas, pero la esencia es idéntica: el sufrimiento como espectáculo. La filósofa Hannah Arendt habló de la banalidad del mal, esa capacidad humana de ejecutar atrocidades sin odio ni pasión, solo cumpliendo una rutina. En Atenas, la banalidad se volvía fiesta. Los golpes, los gritos y las lágrimas eran parte del menú. La pornai no era vista como ser humano, sino como escenario viviente donde el hombre libre representaba su dominio. Cada cicatriz era, al mismo tiempo, una marca de dolor y un adorno para el ego del agresor. Desde la perspectiva de la víctima, la experiencia era devastadora. El castigo público no solo hería el cuerpo, sino que destruía la posibilidad de comunidad. La esclava aprendía que ninguna de sus compañeras podía protegerla. Todas eran obligadas a mirar, a ser testigos de su caída. Así, el burdel aseguraba no solo obediencia individual, sino fragmentación colectiva. Cada mujer, al ver sufrir a la otra, comprendía que resistir era inútil. El terror se volvía pedagógico. Las fuentes literarias y arqueológicas dejan entrever esta lógica macabra. El comediógrafo Aristófanes, en sus obras, ridiculizaba a prostitutas como personajes grotescos, merecedores de burlas y palizas. El público reía, y esa risa reforzaba la idea de que la violencia era aceptable. Incluso los objetos de uso cotidiano, copas, platos, vasijas, aparecían decorados con imágenes de abusos colectivos. El arte, en lugar de denunciar, legitimaba. En este sentido, Atenas no fue excepción, sino laboratorio. La ciudad que perfeccionó el arte de la tragedia en el teatro, también perfeccionó el arte de convertir tragedias reales en chistes de taberna. La pornai sufría y moría, pero su dolor era transformado en metáfora de lluvia, en risa compartida, en adorno de cerámica. La estética borraba la ética. Hoy, cuando miramos esas vasijas en museos, solemos admirar la técnica, las líneas, la composición. Rara vez pensamos en el grito congelado en la arcilla. Pero ese grito está allí, atrapado para siempre. Recordarlo es fundamental. Detrás de la belleza formal se esconde la memoria de una mujer rota. Ignorarlo sería repetir la indiferencia de los atenienses que reían en medio de la tortura.
La pregunta persiste. ¿Qué nos dice de una sociedad el hecho de que pueda transformar la violencia en espectáculo? Quizás que la frontera entre civilización y barbarie nunca ha sido tan clara como creemos. Quizás que la verdadera medida de una cultura no se encuentra en sus templos ni en sus discursos, sino en cómo trata a los más vulnerables. Si la vida diaria en los burdeles era una cadena insoportable, durante ciertos festivales religiosos, el horror alcanzaba un clímax ritualizado. Entre ellos, la Dionisia, celebración dedicada al dios Dionisio, se convirtió en una coartada sagrada para legitimar la brutalidad. Bajo la excusa de rendir homenaje al dios del vino y del éxtasis, las pornai eran entregadas gratuitamente a los hombres, no como acto de compasión, sino como ofrenda. Lo que seguía era una orgía de violencia disfrazada de fiesta popular, un espectáculo de sangre, sexo y música que la multitud vivía como catarsis religiosa. Crónicas antiguas describen sin pudor cómo las mujeres eran arrastradas a plazas, golpeadas, violadas y torturadas al ritmo de flautas y tambores. El vino corría sin límite, las carcajadas se mezclaban con los gritos, y la multitud, embriagada, convertía el dolor ajeno en parte del ritual. Hombres libres apostaban entre sí. ¿Cuánto resistiría la víctima antes de caer inconsciente? ¿Quién lograría dejar la cicatriz más visible? En esos instantes, la mujer perdía hasta el último vestigio de humanidad. Se transformaba en un juguete desechable, en sacrificio vivo para el placer sádico de la colectividad. Algunas morían allí mismo, desangradas o asfixiadas. Otras quedaban mutiladas de por vida. Brazos quebrados, rostros desfigurados, cuerpos inutilizados. Sin embargo, el espectáculo no se interrumpía. La sangre derramada no era un accidente, era parte del guión. Se mezclaba con el vino en altares improvisados, donde sacerdotes pronunciaban plegarias. Lo macabro alcanzaba un nivel simbólico. Los últimos suspiros de las víctimas eran interpretados como oraciones para garantizar buenas cosechas o la protección de la ciudad. Así, la violencia extrema se elevaba a la categoría de sacrificio religioso. Los sacerdotes, lejos de condenar, avalaban el ritual. En su teología torcida, el cuerpo destruido de una esclava era un puente hacia lo divino. Se afirmaba que Dionisio, dios del éxtasis y del desenfreno, exigía ese tributo. La religión, que debería ser refugio, se transformaba en justificación del sadismo. Esta unión entre lo sagrado y lo cruel revela una verdad inquietante. Cuando una sociedad quiere perpetuar la violencia, busca siempre un dios que la bendiga. Desde un ángulo antropológico, la Dionisia encarna la lógica del chivo expiatorio, descrita por René Girard. La comunidad descarga su violencia contenida sobre víctimas designadas, legitimando el acto como purificación colectiva. La pornai se convierte en sacrificio humano, necesaria para renovar el orden social. Lo que debería provocar repulsión genera en cambio cohesión. Los ciudadanos se sienten unidos en la risa, el vino y el grito compartido. La sangre funciona como cemento de la polis. Si miramos hacia el presente, la semejanza con ciertos mecanismos contemporáneos es perturbadora. En contextos de guerra, linchamientos o espectáculos masivos de violencia, la multitud experimenta la misma sensación de pertenencia. El dolor de unos pocos, o de uno solo, se convierte en catarsis para muchos. En redes sociales, los videos de humillación o abuso circulan como entretenimiento colectivo, y la risa digital cumple la misma función que la música de flautas en la Atenas antigua: anestesiar la conciencia. El impacto psicológico en las víctimas era devastador. Muchas, al sobrevivir, cargaban con secuelas físicas irreparables y con un trauma imposible de nombrar. La religión, que para otros significaba salvación, para ellas era condena. Cada fiesta era una sentencia. Sabían que no saldrían indemnes. Vivían con el terror anticipado de esas fechas, donde su cuerpo dejaría de ser mercancía para convertirse en altar.
El día después, arrastradas de nuevo a los burdeles, tenían que seguir trabajando como si nada hubiera pasado, con heridas abiertas y recuerdos imposibles de borrar. Lo más escalofriante es que esta práctica no se consideraba crimen. Formaba parte del calendario oficial, como las panateneas o las celebraciones de teatro. Era tradición, herencia cultural, motivo de orgullo. La misma ciudad que producía tragedias sobre héroes y dioses, representaba, en sus calles, una tragedia real y sangrienta contra las más vulnerables. El contraste revela el grado de ceguera moral que puede alcanzar una civilización. Cuanto más se eleva en el arte y la filosofía, más profunda puede ser su capacidad de justificar la barbarie. Los cuerpos de las que no sobrevivían eran desechados sin ceremonia. Se apilaban fuera de las murallas, arrojados a barrancos como basura. Ningún rito fúnebre, ninguna estela recordatoria. En una cultura que rendía culto a los muertos y a los antepasados, estas mujeres quedaban privadas hasta de la última dignidad, ser lloradas. El silencio de sus tumbas inexistentes es el grito más poderoso contra la hipocresía de la Atenas clásica. Hoy, cuando admiramos los templos dedicados a Dionisio o contemplamos las máscaras teatrales que simbolizan la comedia y la tragedia, rara vez pensamos en la otra cara de la fiesta, los cuerpos rotos de las pornai. Sin embargo, esa sombra está ahí, incrustada en la piedra y en la memoria. Recordarla no destruye la herencia cultural, la completa. Porque una ciudad no es solo lo que exhibe en sus monumentos, sino también lo que oculta bajo ellos. En la Dionisia, Atenas mostró su rostro más despiadado, el de una colectividad que convirtió el dolor en rito, la sangre en plegaria y la violencia en espectáculo sagrado. Comprenderlo es aceptar que la frontera entre lo divino y lo monstruoso puede ser tan delgada como una copa de vino teñida de rojo. Para las esclavas de los burdeles atenienses, soñar con escapar era tan peligroso como inútil. La ley no las reconocía como personas, sino como propiedad. Escapar equivalía a robar, y el objeto robado era su propio cuerpo. Por eso, los castigos por intentarlo eran diseñados no solo para destruir al individuo, sino para sembrar terror en las demás. Algunas eran marcadas en la frente o en el pecho con hierro candente, cicatrices que proclamaban para siempre su condición de fugitivas. Otras sufrían tormentos aún más atroces, clavadas vivas a tablas de madera, expuestas en las plazas hasta morir lentamente de sed o infección. Cada ejecución era un espectáculo pedagógico, una lección de obediencia dictada con sangre. Los registros judiciales muestran casos de mujeres que, desesperadas, corrían hacia los templos buscando refugio bajo la protección de los dioses. En teoría, el altar era espacio sagrado, asilo inviolable, pero la práctica lo desmentía. Sacerdotes aceptaban sobornos para devolverlas a sus dueños. El derecho de propiedad se imponía incluso sobre lo divino. Los escalones de los templos quedaban manchados de sangre de las recapturadas, y al amanecer, otras esclavas eran obligadas a limpiar esas huellas, como si la ciudad quisiera borrar cada vestigio del intento de libertad. Así, hasta los dioses parecían cómplices de la esclavitud. Desde la perspectiva filosófica, este hecho revela un contraste brutal entre el ideal de la polis y la realidad de su subsuelo humano. Atenas celebraba la isonomía, la igualdad ante la ley, pero esa igualdad se limitaba a los ciudadanos varones. Quienes no pertenecían al demos quedaban fuera de la esfera de lo humano. Para las pornai no existía justicia ni piedad. La democracia se levantaba sobre un cimiento de exclusiones. La libertad de unos era garantizada por la esclavitud de otros. El concepto de asilo, asilia, pierde aquí todo su valor simbólico. En la tradición griega, refugiarse en un altar implicaba invocar la protección divina contra la violencia. Sin embargo, el dinero corrompía esa frontera. Los sacerdotes, guardianes de lo sagrado, se convertían en intermediarios entre el poder de los amos
y la desesperación de las víctimas. La traición era doble. No solo se negaba la ayuda humana, sino que se profanaba la idea misma de refugio. La religión, que debería ofrecer un horizonte de esperanza, se transformaba en cómplice del verdugo. Las consecuencias psicológicas eran devastadoras. Cada intento fallido de fuga aumentaba la vigilancia y la crueldad. Las cadenas se volvían más pesadas, los guardias más brutales. La Pornai comprendía que no tenía lugar donde correr, ni siquiera entre los dioses. Esa certeza corroía cualquier resto de esperanza. Vivir se reducía a soportar, a aguantar, a esperar que la muerte llegara más rápido que el castigo. La idea de libertad se convertía en espejismo, tan cercana como un altar a pocas calles, pero tan imposible como alcanzar el sol. Si observamos esta dinámica con ojos modernos, vemos ecos en los mecanismos contemporáneos de control sobre migrantes y víctimas de trata. Cuando un Estado devuelve a una persona a manos de sus captores, el paralelismo con los sacerdotes atenienses es evidente. El derecho de propiedad, en forma de papeles, contratos o deudas, prevalece sobre el derecho humano básico de vivir libre. La lógica es la misma: preservar el orden económico antes que la dignidad de la víctima. Las ejecuciones públicas de fugitivas también cumplían una función política. No solo disciplinaban a las esclavas, sino que reforzaban la identidad del ciudadano libre. Al contemplar el suplicio, el hombre ateniense reafirmaba su propio poder. La democracia, paradójicamente, se nutría de esas escenas de exclusión. La polis se unía en torno a la idea de que la fuga era delito, no clamor de libertad. Así, el dolor de las Pornai servía como cemento social. Un detalle inquietante es que, en algunos casos, los intentos de fuga eran narrados en tribunales como prueba de ingratitud. Los dueños argumentaban que habían alimentado y vestido a la esclava, y que ésta, en lugar de agradecer, intentaba huir. Ese discurso invertía la lógica. La víctima se convertía en culpable, el opresor en benefactor. Una retórica que aún hoy resuena en justificaciones de la explotación moderna. Les damos trabajo, les damos techo. En Atenas, como en nuestro presente, el lenguaje era arma de control. La pregunta que flota en estas historias es tan simple como brutal. ¿Qué significa libertad en una ciudad que puede arrebatarla hasta en los templos? La Atenas que enseñó al mundo a razonar sobre justicia negaba sistemáticamente la justicia a las más vulnerables. El altar, lugar de salvación, se convertía en escenario de traición. Allí donde debía estar la voz de los dioses, resonaba el tintinear de las monedas. Cada mancha de sangre borrada al amanecer nos habla de ese pacto oscuro entre poder, religión y violencia. La ciudad se presentaba como cuna de la civilización, pero en sus rincones más sagrados sellaba contratos de esclavitud con la complicidad del silencio. Y quizás lo más perturbador no sea la brutalidad en sí, sino su aceptación como normalidad. Para Atenas, la fuga no era un grito de libertad, sino una falta contra el orden. Y ese orden, defendido con látigos y altares, se convirtió en la verdadera religión de la ciudad. La vida en los burdeles atenienses no solo trituraba el espíritu, también desgastaba los cuerpos con una rapidez implacable. Los escritos médicos de Hipócrates y de otros autores anónimos del siglo V a.C. revelan que pocas prostitutas esclavas llegaban a vivir más allá de los 25 años. Las enfermedades de transmisión sexual, sin tratamiento posible, se propagaban como incendio en madera seca. Infecciones crónicas, hemorragias internas, fiebres altas, desnutrición extrema. La lista de males era interminable. Y aún así, las mujeres eran obligadas a recibir clientes aunque sangraran, aunque temblaran de fiebre. La amenaza del castigo siempre se imponía sobre cualquier necesidad de descanso. Las llagas abiertas en el cuerpo eran ignoradas, tratadas apenas con trapos sucios y vino barato como desinfectante improvisado.
El dolor era invisible, considerado parte de la rutina laboral. Lo único que importaba era que la mujer siguiera produciendo ganancias. En esa lógica despiadada, la salud no tenía valor intrínseco. Era un recurso desechable, como una lámpara de aceite que se reemplaza cuando se apaga. El embarazo era visto como una desgracia económica. Un hijo interrumpía los ingresos del burdel y añadía gastos innecesarios. Por eso, el aborto forzado se convirtió en práctica común, ejecutada con métodos espeluznantes. Se obligaba a las mujeres a beber brebajes venenosos de hierbas tóxicas, a recibir golpes violentos en el vientre o a levantar pesos descomunales hasta que el cuerpo colapsara. Algunos textos médicos antiguos describen el uso de aceite hirviendo o la inserción de palos afilados en el útero. Estos procedimientos, lejos de ser excepciones, formaban parte del manual cotidiano del burdel. La muerte por hemorragia o infección era frecuente, y el cuerpo de la víctima terminaba arrojado a un barranco, sin tumba, sin nombre. Si el embarazo llegaba a término, el parto ocurría en las mismas esteras donde se atendía a los clientes, sin parteras, sin medicinas, sin higiene. La madre, exhausta, daba a luz en medio de la suciedad, rodeada de otras esclavas que miraban con miedo. Los recién nacidos, la mayoría de las veces, no sobrevivían, y cuando lo hacían, el infanticidio era habitual. Muchas madres, conscientes del destino que aguardaba a sus hijos, optaban por asfixiarlos con sus propias manos, convencidas de que la muerte era un regalo comparado con una vida de esclavitud. La arqueología ha revelado restos escalofriantes, huesos diminutos de bebés encontrados en desagües y basureros cercanos a antiguos burdeles. Estos hallazgos son testimonio mudo de una tragedia repetida miles de veces. Para los dueños, el asesinato de un recién nacido no era un crimen, sino una medida práctica. Un hijo de esclava significaba pérdida de días laborales y gastos en alimento, nada más. Así, la economía del burdel dictaba incluso la vida o la muerte de los inocentes. Desde una perspectiva cultural, el cuerpo femenino era visto como simple engranaje de producción. La filosofía griega, que tanto celebraba la razón y la belleza, rara vez dedicaba palabras a la maternidad esclava. El útero de la Pornai era un espacio de conflicto, demasiado fértil para ignorarlo, demasiado costoso para permitir que floreciera. El resultado era una serie interminable de abortos forzados, partos en condiciones infrahumanas e infanticidios normalizados. El impacto psicológico en las mujeres era devastador. Vivir con el recuerdo de un hijo muerto, cargando la culpa de haberlo perdido o de haberlo matado, las sumía en un estado de dolor perpetuo. Muchas se volvían apáticas, incapaces de llorar o de protestar. Era un mecanismo de defensa. Si no sentían, podían sobrevivir un día más. Pero esa anestesia emocional era también una forma de muerte en vida. Comparado con el presente, el eco es inquietante. Hoy, en redes de trata de personas, muchas mujeres son forzadas a abortar de manera clandestina para no interrumpir el negocio. Las mismas lógicas económicas que gobernaban en Atenas siguen vigentes. El cuerpo de la mujer como recurso explotable, su maternidad como inconveniente. Lo que cambia es la técnica, no la esencia. El mismo desprecio por la vida reaparece, disfrazado de modernidad. Lo más perturbador es que la sociedad ateniense no veía contradicción en esta brutalidad. La misma cultura que escribía himnos a la fertilidad de la tierra, destruía la fertilidad del cuerpo humano cuando no le resultaba rentable. En los altares se ofrecían sacrificios para pedir buenas cosechas, mientras en los burdeles se sacrificaban vientres para proteger los beneficios. El paralelismo es brutal. La tierra debía dar frutos, la mujer no. Al final, la vida en los burdeles convertía el cuerpo en molino que giraba hasta romperse. Cada jornada molía un poco más de carne, sangre y esperanza. Cuando el cuerpo se agotaba, se tiraba como herramienta rota.
En una ciudad que cantaba odas a la inmortalidad del alma, miles de cuerpos femeninos fueron reducidos a polvo antes de tiempo, sin canto, sin memoria, sin tumba. El eco de esos huesos infantiles hallados en cloacas sigue siendo un recordatorio insobornable. Bajo el mármol del Partenón y la retórica de la filosofía, hay un subsuelo de sangre y silencio. Recordarlo es un acto de justicia. La historia no puede construirse solo con los nombres de héroes y filósofos, sino también con los susurros sofocados de quienes nunca tuvieron derecho a hablar. En la Atenas clásica, el consentimiento de una pornai carecía de valor. La ley no reconocía su voz, y cualquier idea de voluntad personal era borrada por completo. No existía el derecho a decir no. Si un cliente exigía prácticas dolorosas o degradantes, la esclava estaba obligada a obedecer. Su cuerpo era propiedad, y la propiedad no elige. Los tribunales atenienses reforzaban esta realidad con una crueldad institucionalizada. Cuando una esclava intentaba denunciar abusos, sus palabras solo eran admitidas si se obtenían bajo tortura. La lógica era perversa. La verdad se validaba únicamente a través del dolor físico. Así, la justicia convertía la tortura en método de certificación, como si la carne desgarrada garantizara la veracidad. Este mecanismo jurídico revela una contradicción escalofriante. La ciudad que proclamaba haber inventado la democracia no dudaba en reducir a miles de mujeres a la categoría de objetos cuya palabra no valía nada. El ciudadano libre podía defenderse con argumentos en el ágora. La esclava solo podía hablar con gritos arrancados entre golpes. El contraste entre la exaltación de la retórica y la negación de la voz femenina muestra la fractura moral de Atenas. La razón era privilegio, no derecho universal. A esta opresión se sumaba una cadena invisible, pero implacable: la deuda. Los dueños imponían gastos ficticios a sus esclavas. La comida, la ropa, incluso el espacio miserable donde dormían, eran cobrados a precios desorbitados, sumas que crecían con intereses abusivos. Cada jornada de trabajo, en lugar de acercar la libertad, aumentaba la deuda. Era una trampa calculada. El burdel generaba un ciclo eterno de explotación donde la salida era imposible. Las mujeres vivían con la ilusión de que, algún día, podrían pagar su libertad, pero las cuentas estaban diseñadas para que nunca se saldaran. La deuda se convertía en un instrumento de control tan eficaz como las cadenas físicas. Mientras el látigo disciplinaba el cuerpo, la deuda disciplinaba la mente. La pornai interiorizaba la idea de que debía trabajar más para librarse, aunque en realidad cada esfuerzo la hundía más profundo en la esclavitud. Era una forma de tortura psicológica que convertía la esperanza en herramienta de dominación. La filosofía política ateniense rara vez mencionaba este mecanismo. Los discursos de Demóstenes, por ejemplo, hablaban de la necesidad de impuestos para el bienestar de la ciudad, pero omitían que una parte de esos fondos provenía de las mismas deudas impagables que asfixiaban a las mujeres. La polis prosperaba gracias a un engranaje financiero basado en el sufrimiento. La democracia se presentaba como garante de libertad, mientras en su sótano se perfeccionaban técnicas de esclavitud económica. Desde un ángulo contemporáneo, esta dinámica resulta inquietantemente familiar. En el mundo actual, millones de personas atrapadas en redes de explotación laboral o sexual son sometidas a la misma lógica de deuda infinita. Documentos falsificados, intereses imposibles, pagos eternos por alojamiento y comida. Las estrategias no han cambiado. Lo que en Atenas era una tablilla con cifras, hoy es un contrato firmado en lenguas incomprensibles o una deuda impuesta por tratantes. La cadena invisible de la deuda sigue siendo, siglos después, una de las formas más eficaces de esclavitud. El impacto psicológico era demoledor. Vivir sabiendo que cada golpe, cada violación, cada moneda entregada al burdelero
no acercaba la libertad, sino que la alejaba, destruía cualquier sentido de propósito. Muchas esclavas caían en una resignación absoluta, incapaces de distinguir entre resistencia y sumisión. Esa resignación era, para los dueños, la victoria definitiva. Una esclava que ya no soñaba con escapar era una esclava útil. La brutalidad alcanzaba incluso el ámbito cultural. En comedias y poemas, las prostitutas eran ridiculizadas como figuras vulgares, asociadas a la risa y al desprecio. Esta representación pública legitimaba la violencia privada. La sociedad entera colaboraba en la degradación, los tribunales que las torturaban, los burdeleros que las endeudaban, los poetas que las ridiculizaban y los ciudadanos que las consumían. Era una red de complicidad total, donde el dolor se transformaba en chiste y el sufrimiento en rutina. Un relato anónimo conservado en fragmentos menciona a una mujer que, tras 20 años de servicio, seguía debiendo la misma suma que el primer día. Había perdido la juventud, la salud, los dientes, pero no había ganado libertad. Esa anécdota, repetida una y otra vez, refleja la esencia del sistema, la explotación sin fin, la deuda como cadena perpetua. Al contemplar este panorama, la pregunta surge inevitable: ¿qué diferencia hay entre las cadenas de hierro y las cadenas de deuda? Ambas inmovilizan, ambas destruyen, ambas matan en vida. Atenas, con su retórica de libertad, perfeccionó un método de esclavitud más sofisticado, uno que se presentaba como promesa de redención, pero que en realidad era trampa de desesperanza. En última instancia, la pornai vivía entre dos torturas: la física, visible, con látigos y golpes, y la económica, invisible, con cifras y deudas. Juntas formaban un engranaje perfecto de dominación. Así, la ciudad que enseñó al mundo a razonar sobre justicia construyó un sistema donde la injusticia se legalizaba y la tortura se normalizaba. En raras ocasiones, una esclava conseguía ascender en la jerarquía brutal de los burdeles atenienses. No era un ascenso verdadero, sino una ilusión envuelta en seda. A veces, el dueño o un cliente poderoso elegía a una mujer como su favorita. Desde fuera, parecía un privilegio: habitación privada, vestidos de lino fino o de seda importada, brazaletes relucientes, comidas más abundantes y de mejor calidad. En comparación con la miseria de las demás, aquella vida podía parecer un paraíso. Pero en realidad era otra forma de prisión. Una jaula dorada donde cada movimiento seguía controlado y cada gesto dependía del humor del protector. La favorita vivía bajo un régimen de vigilancia constante. Aunque disfrutaba de más espacio y mejores ropas, no podía tomar decisiones propias. Sus días se organizaban según los caprichos del hombre que la mantenía. Una sonrisa mal interpretada, una palabra considerada insolente, podían acabar con su aparente fortuna de un momento a otro. Entonces volvía al burdel común, o peor, era castigada públicamente como advertencia. La caída desde la jaula dorada era inmediata y devastadora. Los registros históricos mencionan un hábito inquietante entre los hombres poderosos: regalar a su favorita a un amigo distinguido, como si fuese un vino raro o una estatua preciosa. El gesto no era visto como degradante, sino como señal de generosidad. Para la mujer, significaba perder de un día para otro la relativa seguridad que había conseguido. Su cuerpo era moneda de cortesía, un obsequio de prestigio entre varones de la élite. Así, incluso en la cima de la pirámide de la servidumbre, su vida seguía siendo intercambiable, negociable, desechable. Desde una perspectiva psicológica, la favorita vivía en estado de ansiedad constante. El lujo que la rodeaba no borraba el miedo, al contrario, lo intensificaba. Cuanto más alto se encontraba en la escala, más fuerte era el terror a caer. Cada regalo, un collar de oro, una copa de plata, era recordatorio de que no era dueña de sí misma. La dependencia absoluta minaba su identidad, atrapándola en una contradicción imposible.
disfrutar de un privilegio que en realidad era otro rostro de la esclavitud. Si comparamos estas dinámicas con la figura de las hetairas, cortesanas de alto rango que gozaban de cierta independencia, la diferencia es reveladora. Mientras las hetairas podían participar en banquetes, conversar con filósofos y manejar su propia economía, las pornai favoritas nunca dejaban de ser propiedad. No tenían voz pública, no podían negociar. Su brillo era prestado, un reflejo del poder masculino que en cualquier momento podía extinguirse. La jaula dorada era, en el fondo, más engañosa que las cadenas de hierro, porque disfrazaba la opresión con apariencias de lujo. Un relato conservado en fuentes fragmentarias narra el caso de una esclava convertida en favorita de un general ateniense. Durante meses vivió rodeada de telas exóticas, perfumes importados y banquetes. Pero un día, tras un simple malentendido en una fiesta, el general la entregó como obsequio a un aliado. La mujer fue trasladada a otra casa, y su antiguo protector jamás volvió a mencionarla. Para la élite, el gesto era cortesía diplomática. Para ella, significó el fin abrupto de su frágil estabilidad. Ese episodio muestra la crudeza del sistema. Incluso el máximo honor posible para una pornai podía evaporarse en una noche. En términos culturales, estas favoritas se convirtieron en símbolos ambiguos. Por un lado, representaban el poder de un hombre para exhibir riqueza y generosidad. Por otro, eran recordatorios silenciosos de que ninguna esclava estaba a salvo, ni siquiera en los niveles más altos de la jerarquía. La jaula dorada servía como propaganda, mostraba a las demás que podía haber recompensas por la obediencia, aunque esas recompensas fueran efímeras y siempre dependientes del capricho ajeno. Era un método sutil de control colectivo. Si lo miramos desde la óptica moderna, encontramos paralelos inquietantes en las relaciones de dependencia emocional y económica que se esconden bajo el disfraz del lujo. Mujeres mantenidas por figuras poderosas, atrapadas entre privilegios superficiales y la imposibilidad de decidir sobre sus propias vidas, reproducen hasta hoy la misma contradicción: el bienestar aparente como forma de esclavitud. La jaula sigue siendo jaula, aunque sus barrotes brillen. La paradoja final es que muchas esclavas comunes envidiaban a las favoritas, creyendo que ellas habían alcanzado una suerte de libertad. Pero la realidad era más cruel. Las cadenas de oro o de seda podían pesar tanto como las de hierro. La diferencia estaba en la apariencia, no en la esencia. Y quizás esa fue la crueldad más refinada del sistema ateniense: convencer a las víctimas de que la esclavitud podía ser un privilegio. En las piedras silenciosas de Atenas no quedan rastros de esas jaulas doradas. Solo fragmentos de relatos y alusiones dispersas nos permiten reconstruir la ilusión de libertad que encerraba nuevas formas de dependencia. Recordarlas es recordar que el poder sabe disfrazarse, que la dominación puede adoptar ropajes lujosos y que, en última instancia, todo privilegio concedido desde la opresión sigue siendo opresión. El destino final de las pornai, tanto de las esclavas comunes como de las favoritas en sus jaulas doradas, era casi siempre el mismo: la muerte sin nombre y el olvido absoluto. Cuando sus cuerpos ya no producían ganancias, por enfermedad, vejez o simple desgaste, eran desechadas como objetos rotos. Rara vez recibían un entierro digno. Lo habitual era arrojarlas más allá de las murallas, en barrancos, en fosas sin marcar, mezcladas con basura y fragmentos de cerámica. La cultura que veneraba los rituales funerarios y erigía estelas para honrar a los difuntos, negaba a estas mujeres hasta ese último derecho. Los arqueólogos modernos han hallado pruebas inquietantes: restos óseos femeninos enterrados junto a desperdicios domésticos, fragmentos de cráneos mezclados con ánforas quebradas. Esos hallazgos confirman lo que los textos apenas insinúan. La sociedad ateniense consideraba a las prostitutas esclavas tan desechables como los objetos que se rompían en el banquete. La inmortalidad del mármol del Partenón
contrastaba con la fragilidad de sus cuerpos olvidados. La paradoja es brutal. La Atenas clásica, que escribió epopeyas para inmortalizar héroes y cantó tragedias para explorar el destino humano, eligió borrar a miles de mujeres de su memoria. Ningún poeta dedicó versos a su sufrimiento. Ninguna tragedia se representó en el teatro de Dionisio para dar voz a sus gritos. La cultura que elevó la empatía como arte supremo perfeccionó también el arte de ignorar el dolor de quienes consideraba indignas de compasión. Pero el olvido no fue un accidente. Fue una decisión política y cultural. La prostitución esclava no era un fenómeno marginal, era un pilar silencioso de la economía. Los impuestos recaudados en los burdeles llenaban las arcas de la ciudad. Ese dinero financiaba templos, teatros y monumentos que aún hoy admiramos. El mármol del Partenón, símbolo eterno de belleza, pudo haber sido costeado en parte con la sangre de estas mujeres. Atenas construyó su gloria sobre su explotación y luego borró todo rastro para proteger la narrativa heroica de su grandeza. Incluso en la esfera artística, el dolor femenino se transformó en objeto de burla o decoración. Las comedias ridiculizaban a las prostitutas, reduciéndolas a personajes vulgares que merecían golpes y humillaciones. El público reía, y esa risa servía de legitimación colectiva de la crueldad. Vasijas y copas privadas mostraban escenas de violación o tortura como simples motivos ornamentales. Lo que en realidad era tragedia se convertía en adorno, en entretenimiento, en símbolo de prestigio. La estética borraba la ética. La estrategia cultural era clara: transformar la tragedia en comedia y el sufrimiento en ornamento para neutralizar la empatía. Así, la ciudad podía mantener su imagen de civilización ejemplar mientras perpetuaba la violencia. Esa normalización estética tiene ecos inquietantes en la actualidad. Hoy, la violencia se estetiza en medios de comunicación, en producciones audiovisuales que convierten el dolor real en espectáculo consumible. El mecanismo es el mismo: embellecer lo atroz para hacerlo tolerable. La consecuencia más devastadora fue la invisibilidad histórica. Mientras los nombres de Sócrates, Pericles o Fidias sobrevivieron siglos, los de las Pornai desaparecieron por completo. Sus vidas fueron reducidas a estadísticas anónimas, a cicatrices en huesos olvidados. El verdadero horror no fue solo la violencia sufrida, sino la decisión consciente de borrar su memoria. La Atenas democrática se aseguró de que sus logros culturales brillaran sin sombra, ocultando la sangre que los sostuvo. Desde una mirada ética, esta omisión nos interpela hoy. ¿Qué relatos actuales estamos construyendo que dejan fuera a los más vulnerables? ¿Qué monumentos, qué avances tecnológicos o artísticos descansan sobre la explotación silenciosa de quienes nunca serán nombrados? La historia de las Pornai nos recuerda que la grandeza cultural siempre tiene un costo, y que olvidar a quienes lo pagan es repetir la injusticia. Imaginemos la escena final. Al caer la noche, los cuerpos de mujeres exhaustas son arrojados más allá de las murallas. Nadie reza, nadie canta, nadie coloca flores. En el silencio del barranco, su memoria se apaga. Mientras tanto, en el ágora, un orador proclama los valores eternos de la democracia. Ese contraste es la herida más profunda, la gloria pública construida sobre cadáveres privados. Recordar a estas mujeres no es un ejercicio morboso, sino un acto de resistencia contra el olvido. Nombrarlas, aunque sus nombres se hayan perdido, es devolverles parte de la dignidad que se les negó. Cada hueso hallado en una cloaca, cada cicatriz descrita en un texto, es testimonio de una verdad incómoda. La Atenas que iluminó al mundo con filosofía y arte también perfeccionó la máquina de la explotación sexual y el silencio histórico. El mármol resplandece todavía, pero bajo sus cimientos late un eco sordo de voces apagadas. Ese eco nos exige escuchar, porque sólo así podremos comprender
que la civilización no se mide por sus templos, sino por cómo trató a quienes no tenían voz.